Muchas gracias por la invitación y traje un texto para leer. Cada uno tiene sus propias deformaciones profesionales, pero creo que ahora ya el del texto no tengo nada que leer porque muchas de las cosas se han dicho y con esta última intervención mucho más. Entonces lo que voy a hacer es señalar algunas de las ideas que me parece que son importantes y que he ido escuchando y que también he traído. Yo creo que para nosotros, me refiero a América Latina y para el Perú en particular, el cambio climático significa la multiplicación de nuestras vulnerabilidades. Creo que el cambio climático nos hará más pobres de lo que ya somos, limitará nuestro crecimiento económico y con ello nuestro desarrollo social y humano. Yo estoy muy preocupado. Yo puedo ver la posibilidad de oportunidades, pero en realidad no sé la magnitud de los desastres que nos esperan. El incremento de estos riesgos y de los desastres nos va a hacer, como decía, mucho más vulnerables. El aumento de la temperatura, yo creo que no es ni será para el mundo algo bueno y mucho menos para nosotros. Y tengo acá tres cosas que señalar. Uno, los riesgos, una gran preocupación y tres propuestas. La primera cosa son los riesgos. Yo creo que tenemos que tener claro a qué nos enfrentamos. Y ya lo dijo Jeremy. Hemos perdido el 41% de la masa glaciar de las montañas tropicales. Esto incluye no solo al Perú, incluye a Ecuador, incluye a Bolivia. Y eso es un escenario terriblemente serio, porque las poblaciones viven del agua. Y esos glaciares no solamente son casquetes que están puestos ahí, esos permiten el desarrollo de las aguas superficiales, los ríos, y eso determina también las aguas profundas. Ha sido muy difícil para nosotros entender que el agua no estaba abajo, el agua estaba arriba. Y por eso los incas decían que del Titicaca nació la civilización. Y estamos perdiendo el Titicaca. Eso es lo que quiere decir, digamos, esta imagen. Si perdemos los glaciares, vamos a perder parte de la vida y todo lo que con ella trae consigo. Esta es una preocupación. Entonces hay un problema de agua. Hay un problema central. Si el agua es sinónimo de vida, es un problema de sobrevivencia. Pero aparte de esto, tenemos otros problemas. Tenemos problemas de deforestación serios. Si ustedes ubican en el escenario lo que es Bolivia, Ecuador y Perú, es la zona que da origen, digamos en términos del agua, al Amazonas. Una quiebra del agua en la cordillera, en todas estas cordilleras que atraviesan los países andinos, significa cosas terribles para el Brasil y para el mundo. Y ahí tenemos que tender una política de conjunto para pensarlo con cuidado. Creo que además tenemos que hacer algunas investigaciones serias. Yo no puedo adelantar investigación, pero puedo sugerir algunas cosas. Nosotros tenemos una torre de observación en la zona de Madre de Dios de 50 metros, donde medimos un conjunto de cosas de la naturaleza, de la selva. Estamos en una reserva, Tambopata, y lo que estamos observando es que el Amazonas, en una zona de reserva, o sea, más o menos bien cuidada, el bosque inhala dióxido de carbono, pero exhala más dióxido de carbono. O sea, la política de los bonos de carbono no sé si son reales. Estamos en duda, tenemos que tener más certeza científica para eso. Pero si el Amazonas se transforma en un pulmón que exhala dióxido de carbono, ¿por qué? Porque está enfermo, porque está deteriorado, porque no está fuerte. Entonces ahí tenemos que entender
cuál es la relación del ciclo de carbono con el ciclo del agua. Y este es un problema bien complejo, porque generalmente pensamos que el Amazonas, en términos generales, es un pulmón del mundo. Pero ¿qué pasa si el pulmón se malogra? Esa es una preocupación y ese es un riesgo. Quiero también señalarles que estamos preocupados por la contaminación, el tema de las minas. La minería es una actividad productiva humana, pero cuando se desarrolla a escalas impresionantes, pasa a ser nociva. Y en todo caso, la cordillera, lógicamente, está llena de metales. Y esos países, nuestros países, Chile, Perú, Ecuador, están llenos de minerales. Minerales que le sirven al mundo moderno. Lo que decías de México igual. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener una política de ordenamiento territorial, pero en el mundo. ¿Cómo debemos organizar el territorio, el planeta? Porque nosotros abastecemos de minerales y eso tiene consecuencias nefastas para nosotros, en términos de la contaminación de ríos, en términos de la contaminación de valles, y sobre todo, la minería no genera mejoras para la población. La gente pelea contra la minería, levanta la bandera ambiental, pero en realidad lo que quiere es mejores condiciones. Porque las empresas mineras se llevan la parte más rica, como decimos en el Perú, no sé, la parte del chancho, o sea, la parte más sabrosa, digamos, de la carne. Yo tengo preocupación por estos riesgos, pero tengo una preocupación más fuerte, y que es la siguiente. Yo no veo un cambio de matriz energética en el mundo. No veo un cambio de matriz energética en el mundo. Muchos países mantienen sus estándares de generación de gases de efecto invernadero y dicen que financian bonos de carbono en otro lado. ¿Quién ha reducido gases de efecto invernadero en sentido estricto? Algunos que otros países por Europa, quizá en Japón, y punto. Esa es la verdad. Y aquí no se ha tocado el tema, pero acá hay un conflicto con las economías de mediano desarrollo, con las BRIC. China produce la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, junto con Rusia, junto con Brasil, etc. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y ahí hay una polémica, digamos, entre grandes, porque son países grandes, colosales, frente a los países desarrollados. Los países más pequeños no tenemos, digamos, la posibilidad de actuar, pero en realidad, si pudiéramos hacer lo mismo que ha hecho Brasil, etcétera, lo haríamos. El crecimiento económico del Perú es paralelo en estos últimos 20 años a la generación de gases de efecto invernadero. O sea, si fuésemos grandes, seríamos terribles. O sea, todos los países piensan que tienen que tienen que crecer quemando residuos fósiles. Si no hay un cambio de matriz energética, estamos muertos. Y ese es un tema fundamental y yo espero que la COP21 lo trabaje. Bueno, el tercer punto, porque eran algunos riesgos, una preocupación y finalmente el tema que yo llamaría cómo cerrar los flancos que genera nuestra vulnerabilidad al cambio climático. Y yo propondría ahí lo siguiente. Yo creo que en la discusión que ha habido acá hay que reducir los gases de efecto invernadero. No interesa que uno sea chiquito, mediano o grande. Hay que reducir los gases de efecto, estos gases, porque generalmente no es un problema de entender solamente el territorio como mi país. Nuestro territorio es el planeta. Debemos tener una visión grande. En ese sentido, el Estado Nacional, bueno, hay que defenderlo, pero también somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema, etcétera. Muchos países, como el nuestro, podríamos decir, no somos responsables. El Perú estará en 0,5% de la generación de gases de efecto invernadero en el mundo. Podría decir, bueno, en realidad no somos tan responsables, entonces que se encarguen los grandes. Pero eso no es el problema es que lo que hacen unos lo pagamos otros, y nosotros tampoco somos tan ingenuos, ninguno de los países en desarrollo. Nosotros producimos los minerales, nosotros ayudamos a que el modelo se desarrolle y se perpetúe. Y efectivamente, estamos en otra parte del proceso productivo mundial, pero en general estamos ahí.
Entonces ahí me parece que tenemos que pensar con cuidado cómo llegamos a un acuerdo y cómo podemos avanzar en esto. El segundo punto es el tema de la reducción de la pobreza. Para nosotros es un tema vital, es un tema fundamental. Yo creo que no se hace la ligazón, pero la ligazón es muy clara. El sistema que provoca la pobreza es también el mismo sistema que genera los gases de efecto invernadero que contamina el planeta. No son cosas separadas. Por eso un cambio en la matriz energética va a suponer un mejoramiento de las condiciones de vida del mundo y de la gente. Entonces, no quiero decir con esto que, bueno, hay que hacer una transformación radical. No sé, pues hoy día no está de moda la palabra revolución, ¿no? Es una palabra fea, mala, nadie quiere eso. Pero tenemos que hacer un cambio en democracia. Pero un cambio en democracia que significa que todos puedan decidir, no solo las empresas. Las empresas tienen un papel fundamental, pero tenemos que ver cómo se llega a un acuerdo. Y la tercera cuestión para acabar es el tema de reducir la vulnerabilidad con planes de adaptación. Y yo ahí coincido con muchas de las cosas que se han dicho acá. Necesitamos planes de ordenamiento territorial. Eso es un tema fundamental para la agricultura, para la ganadería, para la minería, para la industria. Y para determinar también la parte de hábitat humano. En segundo lugar, necesitamos políticas para el cuidado del agua, gestión de recursos hídricos. Eso nos parece a nosotros fundamental. Por otro lado, tenemos que tener acuerdos para ver cómo hacemos las ciudades sostenibles o agrociudades, en fin. Tenemos que también tener políticas de salud, porque el dengue, que se ha señalado acá, también lo tenemos en Lima. El aumento de las temperaturas hace que los mosquitos también suban al bus y lleguen a Lima, lleguen a las ciudades, y como la temperatura es mayor, vivan felices. Entonces, no solamente el mosquito del dengue, también el de la leishmaniasis, la UTA, etcétera, que son esos mosquitos que pican, ponen sus huevos en el cuerpo y los huevos crecen comiéndose la carne humana, ¿no? Son formas de lepra, por decirlo de alguna manera, para tener una idea cercana. Entonces, políticas de salud son fundamentales, porque al haber aumento de calor, vienen nuestros antiguos enemigos, los insectos, y esos son terribles para todos nosotros. Otro de los temas es cómo vamos a enfrentar los desastres. Nosotros allá llamamos huaicos a las inundaciones, a las torrenteras. ¿Cómo vamos a hacer con las sequías? Los campesinos, que son los que viven más cercanos a la naturaleza, pierden permanentemente sus tierras, sus cultivos, etcétera. Son los más vulnerables. Los pobres son los más vulnerables dentro del conjunto de las sociedades y también en el mundo. Entonces hay una relación, hay una correlación ahí. Si eres pobre, estás viviendo al lado de la naturaleza. El día que cambie la naturaleza vas a ser muchísimo más pobre, ¿no? Finalmente, para acabar, quiero decir que para mí este es un tema ético. Es político, pero es centralmente un tema ético, es un tema de comportamiento. No es solamente un comportamiento entre nosotros, es un comportamiento de nosotros con las formas de vida y con la naturaleza. Entonces les quiero leer un párrafo final de lo que he preparado, ¿no? La nueva manera de pensar coloca el eje de la vida en una nueva racionalidad que pondera adecuadamente el valor de la naturaleza y el de la vida humana como naturaleza también, viva e inteligente, y además consciente de sí misma. Una nueva manera de pensar y de sentir significa que recolocamos el verdadero sentido de la vida en su eje natural y nos alejamos de una mirada frívola que coloca el sentido de la vida en el poder, en el lucro y en la utilidad. Nuestros valores éticos están anclados en la ciudadanía, en el respeto a la vida y a la vida de las personas y en la vida de todos los seres, en el esfuerzo por fortalecer las competencias y en los instrumentos que hacen que las personas tengan las capacidades suficientes, es que podemos desarrollarnos adecuadamente en el mundo. En pocas palabras,
Debemos alentar un proceso radicalmente nuevo en la educación de las personas. La educación es uno de los instrumentos más profundos para producir un cambio de perspectiva en la condición humana. Una educación que nos reencuentre con el mundo y la naturaleza, con los otros seres que están en la naturaleza y que nos reencuentre con nosotros mismos. Muchas gracias.